Buenos días a todos. Bueno, esta tarde nos acompaña el maestro Elías García Nava. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y por sus intervenciones en el programa de innovación y emprendimiento en CUSEA. Gracias por estar esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, el tema del día de hoy, de este webinar, es cómo proteger la reputación corporativa en redes sociales. Decidimos cambiarle el formato y hacerlo en forma de diálogo. Entonces vamos a estar teniendo intervenciones ambos. Y bueno, voy a hacer una breve introducción sobre el tema para después pasar a presentar al maestro, el CV de nuestro maestro del día de hoy. Y bueno, sabemos que 53.6% de la población mundial al 2021 está presente en redes sociales. Una persona posee al menos una cuenta de estas redes sociales que iremos dialogando a lo largo de este webinar sobre 8 plataformas que existen y consume 2 horas 30 en promedio al día en una de estas plataformas. De ahí nuestro interés de revisar este tema. Y bueno, Elías García Nava, periodista, consultor y profesor universitario en comunicaciones estratégicas y autor de la novela La reputación en 2021. Director actualmente de General de Monitors Américas desde octubre del 2015 hasta el presente, donde desarrollan estrategias de comunicación para apoyar objetivos de negocios de los clientes y también se maneja la gestión de la reputación en las redes sociales, del cual tema es nuestro interés el día de hoy. A través de contenidos multimedia, campañas promocionales e interacción con las comunidades de usuarios. También fue periodista en la BBC Mundo y líder de cuentas en Pisolante Strategic Communications, así como profesor de comunicaciones corporativas en la Universidad de Santa María, Venezuela, jefe de información nacional en diario El Universal y jefe de información económica en diario El Nacional. Bienvenido, Elías. Muchas gracias, muy amable, muchas gracias al centro. Con gusto. Tenemos una primera pregunta por aquí. ¿De quién es la responsabilidad de proteger la reputación corporativa en las redes sociales? Hay una creencia que esa es una responsabilidad de los equipos de comunicación o los equipos de asuntos públicos. Y en realidad la reputación engloba todo. La reputación es la suma de todas las percepciones que hay de nuestros clientes, nuestros accionistas, nuestros colaboradores. De modo que como es la suma de todas esas percepciones, pues por supuesto todos somos responsables dentro de una organización. De modo que no hay una persona que se encargue de eso. Hay una persona o un equipo que puede coordinar una estrategia para proteger esa reputación, para potenciar las fortalezas de esa reputación, o cuando se produce una crisis, es el responsable de coordinar las acciones para solucionar el problema. Esos equipos pueden estar dentro de las áreas de comunicación, pueden estar dentro de las áreas de mercadeo, ventas. Incluso hay empresas que tienen esos equipos dentro de recursos humanos. Pero lo que sí es importante tener en cuenta es que todos, absolutamente todos los integrantes de una organización son los responsables de cuidar con sus acciones, con lo que dicen, con sus actuaciones en redes sociales, con la interacción que tenemos con clientes. Todos somos responsables de mantener esa reputación como un cuerpo colectivo, de modo que es una responsabilidad compartida. Incluso tengo entendido que legalmente, si yo hago un uso constante y permanente y hago referencia a la empresa privada, hay mecanismos legales para incluso quitarme mi cuenta, ¿cierto? Y hacerla parte del corporativo. Entonces son ciertas herramientas legales, como tú lo dices, reafirmando que es responsabilidad de todos al final de cuentas, ¿cierto? Así es. De hecho, hay empresas que tienen unos estatutos
para todos sus colaboradores, para todos sus miembros, que establecen una política muy clara de uso de redes sociales personales. Es decir, puede seguir siendo tu cuenta personal de Facebook, pero ya sabes que si eres parte de una empresa, de una organización, si eres parte de la universidad, hay unas reglas que debes cumplir en tus redes sociales, porque no existe esa frontera de, esta es mi cuenta personal y yo digo lo que quiera, porque son mías. Y en realidad cuando formamos parte de una organización, generalmente no hay una frontera entre qué es lo que estoy diciendo de manera personal y qué es lo que estoy diciendo como miembro de una empresa. Esa frontera es muy difusa. Entonces, las empresas han ido trabajando cada vez más de la mano de sus colaboradores, de modo de no imponer una censura, pero sí establecer unos temas, unos criterios sobre los cuales, oye, no debes opinar libremente o debes tener mucho cuidado con el tipo de contenido que utilizas porque eso se va a reflejar inmediatamente en la reputación de la empresa como tal. Eso hay que tenerlo muy en cuenta y tal como dices, hay una frontera, pero si infringes eso, pues no solo la propia plataforma va a tomar acciones, sino que la empresa debe tomar acciones para prevenir que de ahí surjan problemas. Correcto. Y no va ligado a esto que a veces hace mucho ruido en las comunidades, que pierdo mi libertad de expresión. Hay límites, como dices, hay fronteras y hay líneas que hay que respetar porque estamos hablando de plataformas con acceso público, acceso abierto, ¿no? Estás limitando tu vida privada en una reunión en casa, ¿no? Y creo que ahí es la línea muy fina la que por ahí menciona, ¿cierto? Así es. De hecho, cuando empiezas a buscar, por ejemplo, empleo, una mecánica cada vez más vigente para todas las empresas que están reclutando es revisar las redes sociales del candidato, qué dice, qué postea, qué tipo de contenidos publica, porque evidentemente eso dice mucho de la persona. Entonces, ya no solo es mi uso libre de las redes o yo publico lo que yo quiera, tengo que tener en cuenta de que eso va a afectar mi reputación personal, para bien o para mal. Entonces, es un medio libre, una red social, pero hay que tener cuidado con esa libertad, hay que administrarla. Completamente de acuerdo. Y bueno, pasando a otro tema, porque bueno, tenemos el tiempo por aquí limitado, ¿qué medios de comunicación serían los idóneos, Lías, a utilizar en las corporaciones? Porque si hacemos un paso histórico muy breve, pues 1997 pues, se crea la primera red, por así decirlo, social, que es sixdegrees.com. 2003 MySpace, 2004 Facebook, 2005 YouTube y 2006 Twitter. Entonces, bueno, son los años de reciente creación, por así decirlo, ¿verdad? Porque todo va creciendo exponencialmente, de este tipo de plataformas. ¿Y cuál es el idóneo para una corporación? Es una muy buena pregunta porque no hay una fórmula, una receta mágica para todas las empresas. Eh, Hay que partir que toda organización tiene sus propias características y su propia manera de interrelacionarse con el público. Si, por ejemplo, vemos en el caso de México, uno pudiera pensar que Facebook es la plataforma indicada porque es donde hay más eh, usuarios, por ponerle un nombre. En México, Facebook es la preferida. Este, Muy seguido está WhatsApp. Hay meses donde una está sobre otra. Entonces uno pudiera sugerir a una empresa que puedes tener cualquier tipo de red, pero si quieres llegarle a un público masivo, pues
debes tener en cuenta que debes tener un canal abierto en WhatsApp y o en Facebook, porque son las más masivas en el país. Ahora, esto no necesariamente eh, es una decisión que es exacta. Puede que yo tenga una mejor conexión, una mejor interacción con mis clientes a través de Twitter, porque mi comunidad es una comunidad que le gusta más estar informado, buscar información nueva y adicionalmente poder opinar sobre lo que esté ocurriendo. Es una comunidad mucho más activa. Entonces, si yo estoy colocado en una plataforma como Facebook, Facebook no es una plataforma para buscar información. Es una plataforma que su perfil es más para compartir contenidos que sean de un tono muy agradable, que puedan tener algún tipo de comunidad de aprendizaje, comunidad de intercambio de experiencias, y tiene un tono familiar que fue su origen, una relación personal con amigos y con familiares. Pero a lo mejor ese no es el perfil que uno como empresa busca. Esto es una decisión que se hace cada vez más difícil, sobre todo para quienes emprenden, eh, porque tienen que conectarse inmediatamente con su público y tienen que darse a conocer también porque tienen que construir una reputación, tienen que tener una credibilidad cuando ofrecen un producto o un servicio. Si vemos, entonces, por ejemplo, que quienes acaparan en México más atención o más tiempo consumido, los usuarios que son más activos son los de Facebook. En México, el usuario de Facebook pasa aproximadamente 26 horas al mes conectado a la red. En YouTube es alrededor de 22 horas. WhatsApp es 20. TikTok, que es quizá la red social que está con más empuje de crecimiento en este momento, sus usuarios pasan alrededor de 23 horas al mes conectados. De modo que si yo tengo, por ejemplo, estoy al frente de un restaurante y quisiera conectarme con mi público, pues yo estaría pensando en estas redes, ¿no? Porque es donde la gente invierte más tiempo. Sin embargo, el perfil natural para un restaurante quizás sea Instagram, porque tiene la posibilidad de colocar fotos o videos de los platos, del ambiente del restaurante, digamos, el cuidado que hay en la presentación de los platos, y por ese perfil Instagram a lo mejor es la adecuada, pero los usuarios de Instagram en México pasan muy poco tiempo, pasan alrededor de 6 horas al mes comparado con las otras. Entonces, ¿a qué viene esto? A que no hay una sola red para cada tipo de empresa. La empresa debe explorar cuál red es la que usa o invierte más tiempo sus usuarios o su público, su buyer persona, para entonces colocarse ahí y enfocar sus esfuerzos en eso. Muchas veces, y uno de los temas recurrentes que tenemos con clientes es que la decisión de la red es una decisión personal o del dueño o de los accionistas. No, es que a mí me gusta TikTok y la empresa debe tener TikTok. Y bueno, tus compradores no están en TikTok. Y qué bueno que la disfrutes, pero tus compradores no están ahí. Claro. Tienes que buscar dónde están. Entonces, es una decisión que se debe ajustar a las características del público que está buscando esa organización. Pero en la actualidad, como tú dices, no existe una fórmula, pienso en las guías de viajes, donde diga el sector industrial automotriz decidió esta plataforma, el sector gastronómico, la industria. No existe en este momento algo así, donde todos vayan a esa guía y decir, vamos simplificando y vamos haciendo esa guía para este sector en esta plataforma que también nos da herramientas de competir mejor, porque
no estamos desperdiciando a lo mejor tiempo, dinero en alguna plataforma que no nos funcione por el tipo de cliente, que debe de ir también creo que muy enfocado a eso, ¿verdad? El tipo del cliente, lo que mencionabas hace un momento, pero en este momento no hay esa como estructura por sector, no la existe, ¿cierto? No, no. En algún momento ha predominado una red en particular, por ejemplo, Facebook. En el mundo, Facebook tiene unos 2.900 y tantos millones de usuarios. Eso es un universo, eso es todo. La mayoría de las empresas entonces tiene una página de Facebook. Em, y, y ha logrado desarrollar a través de esa página y a través de los grupos que hay en Facebook esa posibilidad de conectarse con su público y generar leads y de hacer ventas y de concretar negocios. Esa posibilidad existe. Facebook ha trabajado enormemente en ofrecer cada vez más oportunidades de negocios para las empresas, para que puedan desarrollar sus estrategias de mercadeo. Pero como comentaba hace unos minutos, a no todo el mundo le sirve Facebook y no le funciona. Tiene que explorar. Entonces es una combinación y aquí hay otro riesgo. Entonces de empresas que tienen muchísimas plataformas y a no todas les pueden dar misma atención, mismo cuidado. Entonces el tener muchas plataformas es una inversión de recurso humano, y entonces tampoco es tan rentable como puede sugerirse. Es un trabajo de buscar cuál es la que me funciona mejor. Desafortunadamente las empresas no invierten mucho tiempo en eso, en explorar cuál es la que me funciona mejor. Entonces hay mucha pérdida de inversión de presupuestos en campañas publicitarias en Facebook o en Instagram que no van a ningún lado porque el comprador no está ahí o no están diseñadas para que funcione de esa manera. Ahí hay que tener muchísimo cuidado porque no hay una receta única para un sector o para un tipo de empresa. Hay que buscarla, hay que desarrollarla. Porque no necesariamente el que represente más número para cerrar esta pregunta es el que le va a interesar o el que va a acaparar a nuestros clientes. Si hablamos de número, de la proyección que tiene, voy a citarlas en orden por el número de seguidores. Como tú lo mencionabas, está Facebook, Ujú, después ujú, aparece YouTube, después tenemos a WhatsApp, Instagram, Twitter y bueno, TikTok está por ahí en algunas zonas subiendo y en el medio. Me sería difícil ponerlo en ese rango, ¿no? Y no es por el número que necesariamente me van a seguir, como tú dices, porque depende de mis clientes, de sus gustos, de lo que ujú, lo decía al inicio. 1 de 8 plataformas son las que normalmente selecciona ujú, esta población. ujú, Y bueno, ligado de este tema, que va muy de la mano o debería de ir de la mano, es que los equipos que se encargan de las redes sociales, llámese gobierno, corporaciones, educación, es que están acompañados de un equipo legal. Es que siempre está conformado por un equipo legal, porque pienso en todo lo que es imágenes, es que las están protegiendo, es que conocen ujú, mecanismos como Creative Commons, que me da un margen y yo puedo regular qué tanto protejo esa fotografía que me costó tiempo, que le estoy invirtiendo a fotógrafos en mi corporación ujú, y que pues debería de estar haciendo como ese micromanagement en cada proceso de redes sociales, porque al final me reditúa el que alguien utilice mi imagen en otra plataforma que yo no autoricé, pues reditúa al final de cuentas a la corporación monetariamente. La pregunta va en ese sentido, es que si se están acompañando de grupos jurídicos o de equipos legales, estos equipos de redes sociales, y bueno, si hay algún reglamento también, sería una segunda pregunta a la hora de abrir una conversación, un evento en Facebook. ¿Hay algunos elementos que me puedan decir, bueno, hay que limitar el lenguaje, hay que, con todo esto que está evolucionando en el lenguaje, ¿no? A nivel mundial, hay que limitar la forma en que como nos
nos comunicamos, nos tratamos y siempre en un medio de respeto. Serían esas dos preguntas, Elías. No hay, eh, como uno quisiera, una comunión entre los equipos de responsables de redes sociales y de comunicación y de asuntos legales, departamentos jurídicos. Trabajan juntos más bien por la necesidad, porque muchas empresas no cuidan mucho lo que es su propiedad intelectual en términos de imágenes, de contenidos, de publicaciones. Em, es cierto que una vez que el individuo comparte una foto en sus redes sociales, pues pierde mucho ese derecho, esa propiedad. Eh, hay muchas, hay un marco jurídico que permite reclamar esos derechos. Sobre todo eso lo utilizan mucho los medios de comunicación, empresas de entretenimiento, que por supuesto con sus fotos, con sus videos, con sus producciones, con sus piezas son muy celosas, y cuando estas piezas empiezan a aparecer en sitios independientes, en sitios públicos, y no hay ni el registro del crédito de autoría, ni hay el respeto en el uso de la imagen, pues evidentemente actúan de manera legal. Y actuar de manera legal, por supuesto, es la forma recomendable porque empieza a marcar un terreno. De modo que si por ejemplo, es un portal que utiliza mucha información de otros medios, fotos de otros profesionales, y no les da ni siquiera el crédito, esta foto es tomada de alguien especial o de una agencia en especial, pues evidentemente cuando el medio se da cuenta, actúa directamente sobre ese portal o sobre ese grupo. Pero es un trabajo titánico y muchas empresas prefieren no invertir el tiempo, a menos que sean piezas de mucha relevancia. Prefieren no dar esa batalla diaria, porque solo nos tenemos que imaginar que hay miles de millones de portales utilizando ilegalmente contenido de otros portales. Y esto es una batalla que ni siquiera tener un equipo legal dedicado exclusivamente a eso puede estar a mantener ese ritmo. Pero evidentemente hay normas y las empresas pueden colaborar mucho en eso, definiendo de entrada, si es por ejemplo en una página en Facebook, es explicar y anunciar en la propia página el uso que se le puede dar al material que esté ahí. Las reglas de juego que toda plataforma debe tener. Es decir, si yo tengo una página en Facebook, todo el que esté en el chat, todo el que siga la página, debe tener claro que en esa página hay unos temas que no se van a abordar, hay unas normas de buena conducta, de respeto que se van a mantener, porque no se van a tolerar ni agresiones, ni el uso de un lenguaje irrespetuoso, ni se va a permitir el uso inapropiado del contenido que se publique ahí. Esto porque ya nos da como un pie legal para decir, oiga, usted está usando indebidamente nuestro contenido, esta es una carta de advertencia, esto es un correo de advertencia, si sigue infringiendo, bueno, vamos a tomar acciones legales al respecto. Y esto es lo que se puede hacer, lo puede hacer el propio equipo de comunicación, porque ya debe existir ese procedimiento dentro de la organización autorizado por el equipo legal que me diga, mira, hasta aquí puedes llegar en términos de enviar este tipo de correo, hacer este tipo de advertencia. Si la persona no hace caso, insiste, es un reincidente, pues entonces ya entramos nosotros, si es necesario, con otro tipo de acciones, como que pueden trabajar en conjunto, pero en la práctica no es muy común. Es un terreno que desafortunadamente muchas empresas están dando como por perdido, y eso hace que el uso indebido de contenido sea cada vez más frecuente. Esto es una pelea que es en su mayoría empresas de comunicación, medios de comunicación y empresas de entretenimiento son quizás las principales que están
en la línea de batalla, básicamente. Marcas, quizá productos, ¿verdad? Ellos me imagino que pues, Sí, están más inmersos en vigilar con el equipo legal más estos temas, ¿no? sí. De hecho, los equipos de mercadeo, que esto no es tan común como el uso de otro tipo de contenido, pero por ejemplo, fotos de productos que se utilicen ilegalmente o indebidamente, los equipos pueden detectarlo y entonces actúan en consecuencia. Son muy celosos porque evidentemente el uso de la marca puede dar credibilidad a un servicio que ni siquiera es de la empresa ni tiene ningún tipo de relación. Entonces eso es una práctica muy común que se da en sectores muy específicos, ¿no? En algunas áreas de consumo masivo, en algunas áreas de licor, en algunas áreas de tecnología, teléfonos, Ujú. empresas que ofrecen servicios de apoyo técnico o de productos a muy buen precio y utilizan fotos de portales originales de empresas como tal para dar una reputación de que está en alianza con estas empresas cuando es mentira, solo están haciendo uso indebido de las fotos de la empresa. Entonces, sí hay mucho cuidado en eso, pero son, es decir, comparado con todo lo que está ocurriendo en otras áreas, es una escala menor y sí es muy celoso porque evidentemente las empresas quieren protegerse de involucrarse en unas situaciones que no son legales, o que pueden estar conectadas a negocios que pueden tener unos fines muy distintos a lo que ellos están buscando. Y sería interesante de pronto generar después un segunda edición de webinar donde podríamos mostrarle al público, cuantificarlo, ¿verdad? Con algún especialista legal, cuánto realmente puedes recuperar por ese mal uso de imágenes, etcétera, porque sí sería interesante, yo creo, para el público decir, bueno, es una forma también de que me paguen todo el trabajo que se está haciendo por el buen uso de mi marca, ¿verdad? De mi institución, de lo que hago en gobierno, ¿no? Hablando de los tres sectores, podríamos de pronto por ahí dejarlo para un segundo tema y Así es, hacer un llamado a alguien que nos diga en número cuánto me reditúa, ¿cierto? así es un tremendo tema. Y bueno, tenemos otra pregunta por aquí. ¿Cuáles serían las diferencias en el manejo de redes sociales en el emprendimiento? Por ahí iniciamos. Y el tema industrial, ya cuando es mass production y ya estamos hablando, son dos momentos, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre uno y el otro respecto a redes sociales? ¿Cuál sería tu... Para los emprendedores es un tema que al final casi que se reduce a presupuesto. Es decir, tengo presupuesto para, y aquí hay que hacer la diferencia entre, tengo presupuesto para hacer el marketing y tengo el presupuesto para hacer comunicación. Son dos cosas distintas. Y como generalmente hay una escasez de presupuesto en esa etapa de emprender, entonces esas áreas, casi que quedan como que a la espera de que ocurra algo y entonces ahí podré colocar algún tipo de inversión. Y la que se hace es muy mercadeo, pero un mercadeo muy directo, muy frontal. Es casi como que publicar un catálogo y este es mi precio, cómprame. Es el tipo de estrategia que es muy poco penetrante porque a ningún usuario de ninguna red le gusta tener un aviso de publicidad en la cara. Siempre lo va a saltar, siempre lo va a evadir. No queremos eso, queremos esa información cuando estemos buscando eso, cuando necesitemos algún tipo de información o cuando surja esa necesidad, ¿no? Entonces, aquí es un tema más de que el emprendedor asimile el concepto de reputación
¿Y a qué viene esto? Si ofrece un producto, un servicio, cualquiera que sea, si uno hace una búsqueda muy sencilla en Google con el nombre de la empresa, del servicio o del emprendedor, uno ve qué va a aparecer. Si hay algún tipo de review en términos de, hoy yo fui a esta empresa y me atendieron muy bien, el pedido me llegó completo, me llegó en muy buena calidad, etcétera, me parecen que son muy buenos, que es algo que podemos ver desde en las páginas de proveedores en Amazon, en Facebook. Hay innumerables de emprendedores que hábilmente han construido en Facebook casi que su tienda virtual y sin necesidad de tener una página web. Y entonces se conectan con sus compradores, tienen muy buena relación y prácticamente no han invertido mucho en eso. Entonces, quizás aquí lo que falta es asesoría. Entonces, ese proceso de emprender y de desarrollar el producto, toda esa etapa que es casi de ser la incubadora, ahí yo creo que falta ese elemento que les permita uno comprender la importancia de la reputación, porque ahí engloba tu marca, engloba tu experiencia personal, y lo que se va a consultar es eso, porque no se conoce mucho de ti, estás emprendiendo, estás comenzando, y tienes que comunicar quién eres, por qué tu producto es bueno. No necesitas un gran presupuesto, necesitas es identificar una red por la cual puedas conectarte, por la cual puedas empezar a desarrollar tu relación comercial y empezar a construir tu comunidad de clientes. Entonces aquí creo que es un elemento de asesoría, porque el tema presupuestario pudiera no ser tan relevante en esta etapa. Es más de entender cómo puedo usar esa red social desde el punto de vista del mercadeo y sobre todo de conectarme, de crear una relación con el cliente. Y eso es básico. Una vez que yo aprendo eso y lo comprendo, entonces ya yo puedo empezar a invertir en grandes campañas de publicidad. Eh, y si nos vamos a la empresa ya grande, ya consolidada, pues la empresa está trabajando al revés. Es decir, ya tiene una credibilidad, tiene un prestigio, tiene una trayectoria, pero no tiene muy claro en este momento cómo conectarse a través de redes sociales a un público que es diverso, que está cambiando permanentemente, que tiene agendas distintas y que la propia innovación, la propia tecnología está haciendo que la comunicación sea mucho más especializada, mucho más compleja. Pongamos el caso, por ejemplo, de TikTok, que quizás es la plataforma que es más reciente comparada con las otras. Y si vemos TikTok, pues uno puede percibir claramente que las empresas están sufriendo por tratar de entender la plataforma, por tratar de definir un contenido que encaje en ese tipo de perfiles de usuarios y de lo que ofrece la propia plataforma TikTok. Entonces, la percepción inicial que tenía uno de TikTok era que era una red para jóvenes, porque era para replicar challenge de coreografías, compartir videos cortos sencillos, tomar el audio de un video y colocarlo en otro y entonces generar una producción divertida, de entretenimiento, etcétera. Y eso fue al inicio y tuvo un boom por el peso, el empuje de la población juvenil, pero ya es una plataforma donde la población de usuarios de tercera edad va creciendo muchísimo. Entonces ya no es la plataforma para jóvenes. Como que si yo tengo un producto juvenil, ya tengo que, bueno, definir muy bien cómo va a ser mi interacción con TikTok. Y de todas maneras, cómo hago de TikTok algo que sea agradable para esos usuarios, pero donde yo no pierda ese grado de credibilidad que pudiera tener comprometido si empiezo a jugar según las reglas de uso que están en TikTok. Es un tono donde puedo ser una empresa que tiene una cara humana y es graciosa y es agradable a están haciendo el ridículo. La frontera es difusa,
no está muy claro. O empresas incluso que replican la misma pieza de publicidad en TikTok y queda como que si tuvieses un elefante en medio de la sala. No entiendes qué hace ese contenido ahí. Obviamente ni lo miras, lo pasas de largo. Entonces, no está siendo tan sencillo, incluso en reglas generales, el uso de redes, porque la tecnología cada vez nos lleva a que la producción sea más sofisticada, a que requieras dedicar más apoyo y que, por supuesto, el equipo que maneja redes sea cada vez más profesional. ¿Y qué pasa en las empresas grandes? Esto parece chiste, pero es anécdota. Cuando preguntas quién es el responsable de redes sociales, invariablemente es la sobrina del dueño, el hermano menor de un accionista, porque bueno, porque a él le gusta, porque es hábil creando memes, porque es muy agudo con los comentarios, de modo que usa bien el sarcasmo. Esto es perfecto, él es el responsable. Y no, no. A la hora de promover un servicio, de un producto, pues sí, necesitas unas habilidades, pero necesitas también la experiencia, necesitas la madurez de poder aceptar un comentario, una crítica, y poder darle la vuelta de modo que pueda terminar siendo una conversación constructiva y no un enfrentamiento que vemos a menudo en redes sociales, o compartir contenidos que dentro del equipo a lo mejor pueden ser muy graciosos, y cuando lo publicamos vemos que la reacción es que la gente lo tomó como que era de muy mal gusto y la marca se va a resentir muchísimo, y esto lo vemos a diario. Esto es increíble. De modo que es una combinación tanto para la empresa grande como para la empresa chica. Uno, que el presupuesto no es lo que debería ser la limitante, sino es la comprensión del el uso de la red, de para qué me sirve. De nuevo, Facebook tiene opciones donde de manera gratuita puedes conectarte, puedes ofrecer tus servicios. Otras plataformas de e-commerce también dan ese tipo de ventajas, de modo que puedo tener presencia virtual sin necesidad de un gran presupuesto. Todo es el uso que hago, y esto vale tanto para el emprendedor como para la empresa ya grande, ya constituida. Comparto tu idea completamente sobre estas alianzas que hacen familiares al inicio, porque les resulta que en el billete de materiales, pues nunca dejaron algún presupuesto, aunque sea mínimo, para redes sociales, y efectivamente hacen llamado a familiares bueno, esa cercanía, ¿verdad? Que no necesariamente siempre funciona. Lo hemos visto mucho en asesorías a pequeñas empresas o el emprendimiento. Y a nivel industrial, ¿qué tanto se atreve el empresario a estar haciendo partícipe a estos equipos de redes y a estos equipos de difusión de cada cosa que sucede? Ellos, me imagino, no asisten necesariamente a todas las reuniones estratégicas por todo el tema de seguridad que involucra. Ya con un nivel industrial estamos hablando de patentes, protección, incluso secretos, ¿no? De productos nuevos que van a salir. Ujú. Y no puedo estar invitando a todo ese tipo de reuniones, a lo mejor a mi equipo de redes, pero ¿en qué momento sí, o cómo hacer que me entienda hacia dónde va dirigida la empresa? Porque creo que a veces van así. Va el Sí. empresario o el CEO de esa corporación industrial va para acá, y sus encargados de redes sociales no están conectando y no están entendiendo con la estrategia de esa parte directiva. ¿Cómo lo están resolviendo en este momento? ¿Qué mecanismos están Ujú. utilizando por ese miedo también, ¿no? Ujú. Claro. Está funcionando un esquema, y es un esquema de trabajo. Eh, el equipo de comunicaciones, y ahí se incluye el equipo de redes, por supuesto, es un equipo que tiene una acción que es transversal a la empresa, es decir, interviene en cada una de las áreas de la empresa. Si no es así, ahí hay un problema. ¿Por qué es esto? Porque el equipo de comunicaciones, trabaje o no de la mano del equipo de mercadeo, o sea, el mismo, eh, es el equipo que permanentemente está dando
la cara por la empresa. Es decir, está compartiendo información, está monitoreando lo que dicen los usuarios, lo que dice el público, lo que dicen los medios sobre la empresa, sobre el sector, sobre el gremio, etcétera. Entonces, es un equipo que debe estar informado de todo, porque la primera reacción va a estar en manos de ellos. Entonces, cuando la empresa, el equipo directivo no tiene ningún tipo de conexión directa con el equipo de comunicación y de redes, pues ahí hay un problema porque tal como describes, van por caminos distintos, las prioridades son distintas. Hay empresas que dentro de sus prioridades no le dan mucha relevancia a comunicación o al equipo de redes porque no han hecho la conexión dentro de lo que es la reputación y la credibilidad en beneficio del producto, en la generación de interés hacia el producto, hacia el lead. Confían más en su fuerza de venta y ventas va a solucionar esto. Entonces, lo que pudiera ir mucho mejor, pues va limitado porque no hay esa conexión. Entonces, usualmente las empresas que han comprendido el valor de esto, pues tienen reuniones conjuntas donde en las reuniones de comité ejecutivo o de directorio está presente el equipo de comunicación, ya sea a través de su cabeza, está a través de representantes del departamento donde se encuentran, pero siempre hay una conexión. Y los equipos las empresas que han comprendido muchísimo más el valor y la importancia de esto y que cuentan incluso con equipos de respuesta inmediata a crisis, a situaciones de emergencia, pues tienen unos comités de emergencia, unos comités de crisis, donde interactúa representación del directorio con representación del equipo de comunicación y redes. Trabajan como un solo equipo. ¿Por qué? Porque la reacción, evidentemente, la estrategia que se defina debe ser una sola y debe estar plenamente comprendida. De modo que no es que en todas las reuniones de comité de directivo, en todas las juntas, pues exista la necesidad de que esté el equipo de redes o que esté el equipo de comunicación, pero al menos mensualmente debe haber una reunión donde se pueda hacer el seguimiento, el track de las prioridades que teníamos, de las metas que teníamos, las metas de negocio, y que todos estén trabajando en función de esas metas y no que estemos invirtiendo un recurso, tanto humano como financiero, en unas áreas que muchas veces son vistas como social. Es decir, hacer un cóctel o hacer un evento para los colaboradores no entender que esa es una parte muy pequeña de todo lo que puede estar haciendo el equipo de comunicación y el equipo de redes por la empresa, por los objetivos de la empresa y por vender. Cuando eso no se comprende, pues pasa lo que tú comentas, que pasa muchísimo, desafortunadamente. En las últimas reuniones que tuvimos y que hablábamos sobre estos temas, precisamente, Elías, me comentabas que con tu expertise y pues los grupos de trabajo que tienes o las asesorías que das, está surgiendo algo por esa misma confusión en el nivel industrial, en las grandes corporaciones, por ese mismo miedo a todas estas plataformas que existen y que siguen creciendo, por cierto. Se siguen diversificando. Decías que está surgiendo un elemento llamado call centers. Ajá. Y que está generando algo, inquietudes en estos directivos y que están haciendo quizá un acercamiento con estos call centers. ¿Por qué? ¿En qué momento surge o qué es lo que está pasando en ese sentido? El tema de los call centers que tienen una larga tradición. eh, al principio eran, en su mayoría formaban parte de la organización, era un equipo más, eran in-house. Luego, con el desarrollo de las comunicaciones y de otros canales de atención al público, los call centers fueron empezando a perder peso dentro de la empresa y pasaron a formar parte de los equipos de outsourcing. Eran proveedores, era contratar empresas que tienen call centers. Y financieramente era más
interesante y no tenías toda esa plantilla, toda esa nómina eh, eh, abultada. Sin embargo, eso estaba muy bien hasta que la propia tecnología y la innovación empezó a ser más sofisticada la relación a través de redes sociales y a través de Internet. Entonces, la apuesta, por ejemplo, para los bancos, que es tener la banca online, el banco que no tiene banca online, pues no está en la competencia. Eh, el reto para el usuario es cada vez mayor, porque es cada vez más sofisticado, un poco para hacerlo más sencillo, más rápido, más eficiente, pero también para darle más seguridad. Pero esa carga de seguridad hace que para algunos usuarios sea algo complejo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, pues tantas contraseñas, pues ya no, si ya soy un agente secreto, ya no, ya esto es fato, se escapó se me fue de las manos, ya no puedo con una contraseña más. Pero si eso lo colocamos dentro de usuarios, eh, incluso población ya adulta grande, que empieza a ver, por ejemplo, que sus relaciones de jubilaciones, de compras, cada vez está más enfocada a esa tecnología y se le hace más complejas, pues al final, cuando se traba esa conexión, pues vuelven al canal tradicional, el call center. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando vuelves al call center, como no era una herramienta que era ya considerada como relevante, porque ya yo me conectaba directamente con mis públicos, pues el call center empieza a recibir una sobrecarga de pedidos, de solicitudes, de usuarios, que es un usuario particular, y esto no se tiene en cuenta generalmente, que es el usuario que va a un call center es un usuario que está molesto. Así ¿Por es. qué? Porque no pudo resolver a través de la banca, en el ejemplo de la banca online o de la página web de la empresa o a través de WhatsApp o a través del canal que tenga la empresa, no pudo resolver el problema y tiene que hablar con alguien. Entonces, ese alguien está en el call center. Ahora, ese call center ya no es mío, es un proveedor, es un outsourcing. Entonces, ahí no hay una afiliación, ahí no hay absoluto control de lo que ocurre ahí, sino confío en el profesionalismo de esa organización que tiene ese call center. Pero estas empresas están recibiendo cada vez más campañas, más solicitudes y están incorporando un número importante de gente que tiene muy poco tiempo para formalizarse. Es decir, solo hay que imaginarse, por ejemplo, si la universidad tuviese un call center, ¿cuánto tiempo de preparación necesitaría ese call center para que esa persona del call center pudiera manejar todos los temas relacionados con la universidad? Incluso si fuese un tema exclusivamente de recursos humanos o administrativo, toda la información que requiere para manejar los códigos que necesita, para manejar las respuestas que necesita para satisfacer esas llamadas. Es una preparación que es importante y no siempre hay el tiempo para hacerlo. De modo que ahí están confluyendo lo que yo llamo son como bombas de tiempo para las empresas, porque el usuario va al call center eh, y puede no encontrar la respuesta. Entonces ya viene molesto, en el call center se va a molestar más. La reacción no va a ser con el call center porque el usuario asume que el call center eres tú, es decir, es la empresa. De modo que él no se va a molestar con el operador que lo atendió, sino se va a molestar con la empresa. Entonces va a generar comentarios negativos, va a escalar el problema, va a buscar Es. autoridades que intervengan. Entonces es un problema que se va a estar haciendo cada vez más grande. Entonces, aquí es un tema de volver a evaluar el papel de los call centers porque se está haciendo cada vez más presente. Volver a evaluar la conexión que él tiene la empresa con el call center, con el outsourcing, y evaluar bien el tema de los outsourcing, porque en su mayoría están centrados en países específicos. Por ejemplo, es muy popular los call centers en India, los call centers en Escocia, los call centers en México. Ujú. Eh, Porque adicionalmente ese es otro tema importante. Bueno, a los empleados de los call centers, pues no se caracterizan por ser los mejores pagados en el ramo. Entonces,
eh, es un colaborador tuyo que no forma parte de tu empresa, sino que trabaja con tu marca, que puede tener una carga de trabajo bastante considerable y que al mismo tiempo pues no se siente remunerado. Entonces ese es otro elemento que conspira contra una atención este, eficiente, buena, de modo que es un problema que se está haciendo complejo. Las empresas de call center están trabajando a todo vapor eh, por tener los equipos preparados, por entrenarlos sobre todo en la atención, ya no tanto en el conocimiento del producto, sino en la atención, de modo que haya al menos el rapport del usuario de que se sintió atendido por alguien, que no fue otra puerta cerrada. Vienen haciendo un trabajo importante, todos estos call centers, todas estas empresas. Aquí el tema también es que las empresas como tal, las que ofrecen el producto y servicio y que contratan estos call centers, también hagan un esfuerzo por contribuir a esa formación Claro. y por evaluar los estándares que se están teniendo, porque de ahí están surgiendo posibles amenazas a su reputación como tal. Algo que a lo mejor quisieron hacer ahorrándome problemas, ¿no? En plataformas, ya haciendo llamado a call center, pues me Ujú. genera, como tú dices, por esa falta de comunicación entre el que el contrata el call center y que no conocen ni el organigrama, ni a quién contactar en caso de pues una expertise dentro de la compañía, pues sale contraproducente ese ahorro Ujú. por el desconocimiento de alguna plataforma. Y nuevamente estamos en este mecanismo que es complejo, ¿cuál de ellas, verdad? ¿Qué Así es, solución dar? Quizá manuales o quizá un área muy, donde las resoluciones son muy específicas, empezar por ahí, si se van por la vía de call center, quizá con un así es, manual así es, detallado, ¿verdad? Donde se haya claridad por parte de la misma empresa de qué se hace ahí. Porque si la misma empresa no tiene la claridad, nadie se lo va a poder solucionar ni llamando al área de expertise, ¿no? así es. Ahí especialmente la gente de banca y la gente de empresas de telecomunicaciones que tienen una larguísima tradición con call centers, eh, pues tienen casi que universidades internas para formar a todos sus equipos, por supuesto, sus ejecutivos de ventas, sus equipos de agencias, para formarlos, prepararlos y en ese mismo canal académico, en ese mismo proceso académico, pues entran sus call centers, sus outsourcing, para que se integren a eso y se formen. Em, pero realmente son condiciones que son retadoras. De nuevo, y aquí es una invitación a cada vez que uno use un call center, tenga en cuenta que del otro lado hay otra persona que está haciendo lo posible porque el problema se solucione. Eh, pero yo lo llamo bomba de tiempo porque es un área que es de mucha tensión, de mucho estrés, de nuevo, esa área, y que requiere de mucho más apoyo, de modo que pueda integrarse y ya no ser tanto una amenaza a la estrategia de mercadeo y a la estrategia de ventas, y la cual debe monitorearse muy bien. Esta es una responsabilidad de la empresa, por supuesto, de la empresa que maneja el call center, pero también de la empresa que lo contrata, de estar muy cerca de cómo es el funcionamiento de ese call center en la atención. Hay muchísimos medidores, se hacen feedback, se hacen review de las llamadas, se hace review del funcionamiento y de los indicadores. Eso hay mucha información al respecto. Lo que sí tarda mucho en asimilarse es que esa información, qué me está diciendo de mi reputación y cómo está influyendo eso en el tema ventas. Y hay quien, pienso en los servicios que funcionan muy bien en el call center, todos los servicios después de la venta, ¿no? Cuando Ujú, compras una impresora y a mí ya me pasó, se me está quemando y fue un servicio fabuloso, pero viene de casa, un call center que venía de la propia compañía y de ujú, verdad que me atendieron hasta el momento en que
envías el producto de regreso, te regresan tu dinero. Era un servicio realmente que pertenecía a ese corporativo. Pero cuando lo haces por no poner Facebook, porque no me escriban mucho ahí, porque no se haga público y que lo resuelva el de call center sin yo darle la información apropiada, creo que ahí es donde hay que tener cuidado. Empezar por áreas muy pequeñas podría ser por ahí una solución. Pero es Así es. otro tema y muy interesante también, como tú lo dices, ¿no? ¿En qué momento lo pongo este call center y si pertenece a mi compañía o lo externalizo y dónde también? ¿En qué país? Es también, podríamos dar otro webinar casi sobre, Así es. sobre este tema. Y bueno, previo a cerrar esta intervención del día de hoy, pues nos gustaría invitarlos a que se acerquen al programa de innovación y emprendimiento. El maestro Elías García ya ha participado con nosotros en este taller que precisamente se llama Cómo proteger la reputación corporativa en redes sociales. Los invitamos a ver próximamente la guía, el temario de lo que se imparte ahí. Uno de los temas es qué es la reputación, reputación versus periodismo y redes sociales, crisis de reputación que viven las corporaciones en este momento. Incluso en el emprendimiento lo hablábamos, ¿no? Si no cuidas ese tema desde el inicio, puedes verte involucrado, aún sin tener todavía tus plataformas abiertas, en una crisis de tu reputación. Cómo hacer la gestión de esta crisis de reputación, cómo atacar el mercado después de la crisis de reputación y bueno, una serie de subtemas que invitamos a visitar nuestra página en CUSEA, el programa de innovación y emprendimiento. Además, el maestro, bueno, es autor, como les decía al inicio, de la novela La reputación en 2021 y bueno, es como cierre, cuidar la reputación, la comprensión de mi cliente, que finalmente todo va dirigido a él y que mi producto debe de tener ciertas condiciones para satisfacer y comprender a este cliente. Y la comunicación, yo diría, en la discrecionalidad para esos equipos de redes sociales. Entender la estrategia corporativa o del emprendedor y saber ser discreto porque no todo lo vamos a transmitir, con mucha sensibilidad de los largos, medianos plazos de esta compañía para poderlo transmitir. Finalmente es un ir y venir de información, ¿no? Con lo que yo me llevo de esas reuniones internas y protegerlo. También es mi obligación, creo, como equipo de redes, proteger toda esa información sensible, pero poder sacar solo aquella parte que cumple con las estrategias en el corto, mediano y largo plazo. Sí, comunicación en la discrecionalidad sería algo así en mi cierre. Elías, ¿algo con lo que te gustaría cerrar esta intervención, a la cual agradecemos nuevamente tu participación? Muchísimas gracias a CUSEA. Esta iniciativa de innovación y emprendimiento, pues creo que está justo en el centro de la diana de las discusiones que hay, sobre todo en temas de comunicación, de marketing, obviamente de emprender. Y creo que es una oportunidad muy grande para todos de montarse en esta ola, comprendiendo fundamentalmente estos aspectos de modo de poder alcanzar esos objetivos de éxitos, objetivos de empresa que nos proponemos. Muchísimas gracias a ustedes por esta gran oportunidad. Nos vemos pronto. Así será. Chao.